universidad, ¿vale? La formación de Andrés Hurtado, pues se ve una visión de cómo es la universidad. Y nosotros estuvimos planteando que la universidad aparece como símbolo de la situación en España de la ciencia y de la investigación científica, ¿no? Vale. Entonces, estuvimos viendo cómo la visión que da Pío Baroja de ese aspecto pues es negativa, porque nos presentaba como varios profesores que tendrían que haber sido representantes, bueno, pues de ese progreso científico, de esa dedicación a la ciencia, y lo que vemos más o menos es un conjunto de charlatanes y algunos incluso de payasos que van a la universidad pues a que les aplaudan y a un poco a granjearse las simpatías de los alumnos y a hacer actuaciones más teatrales que las propias de un profesor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la visión que se nos da de ese puntal del progreso que tendría que ser la universidad? Pues un sitio atrasado, un sitio donde no se está progresando, donde se está evitando en realidad el progreso de la nación. Lo que tendría que ser el motor resulta que es más una rémora que un motor. Bien. Después, en la formación como médico, tiene que hacer prácticas, igual que ocurre hoy día, en hospitales. Entonces llega al hospital. Y en un sitio que el hospital, ¿qué es lo que tiene que simbolizar? El hospital tiene que simbolizar, pues, cómo se cuida a los seres humanos. Tiene que ser un sitio donde se cuide a los seres humanos, donde se les curen las enfermedades, ¿no? Y se desborde humanidad por parte de sus profesionales. Nos encontramos con que ocurre todo lo contrario, ¿no? Esto ya lo vimos el otro día. ¿O no llega? Sí, ya lo vimos. Bien. Pues ahora, en lo que nos quedaba de la semana anterior por ver, estaría, yo creo, el tratamiento que se da a otro sector, que es el clero. Dense cuenta que estamos viendo diferentes elementos que son básicos dentro de la sociedad española de la época. La universidad, la sanidad, cómo funciona el sistema sanitario, y ahora pasamos a ver cuál es la visión que tiene Pío Baroja del clero. Entonces, ¿quién puede hablar sobre esto? ¿Cuál es la visión que aparece en la novela sobre el clero? Sí, sobre el cura y los curas y las monjas. A ver, Jaime. Bueno, creo que está en contra de ellos porque, no en contra, pero cree que no desempeñan bien su función. ¿Por? No sabría decir. Vale, pues aquí lo que tenemos que hacer es acudir, es decir, los personajes no son entes reales. Nosotros podemos extraer conclusiones de la realidad si partimos de datos. El 95% de los curas son así. El 97% de las monjas son de esta otra manera. Pues porque se hayan comportado, imagínense, hay un archivo de delincuentes contra la propiedad y resulta que el 15% de los sacerdotes han estado encausados y han sido condenados por robar. Entonces, digamos, el 15% de los sacerdotes, esto no es una impresión subjetiva, que hay un dato real. El 15% de los sacerdotes ha robado y está condenada por una sentencia firme. Eso no es la literatura, eso es la realidad. La literatura es que yo soy un escritor y cojo y tomo un personaje que va a ser el representante de ese sector social en mi novela y yo hago de él lo que me da la gana. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo, ¿cómo digo cómo es el clero? A través de los personajes que yo he seleccionado y que hacen ver cómo es el clero. Si saco un taxista, ese es el representante de los taxistas, dentro de lo que yo quiero mostrar de la sociedad. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, nosotros lo que tenemos que ver para ver cuál es la opinión que tiene un autor acerca de un sector social es ver cómo son los personajes que introducen la obra y cómo los trata. Les voy a poner un ejemplo del Quijote. Por ejemplo, en el Quijote aparecen diferentes sectores sociales. Aparecen los grandes de España, aparecen duques. Y los duques son un par de botarates que en vez de dedicarse al engrandecimiento de la nación, a lo que se dedican es a reírse de un pobre loco, que es Don Quijote, y cuando llega a su palacio, lo que hacen es hacerle bromas. A una persona que está mal de la cabeza, lo que hacen es burlarse de él. ¿Cuál es la visión que se nos da de la alta nobleza en el Quijote? Muy negativa, porque los grandes nobles que aparecen están tratados como personas frívolas que en vez de dedicarse
a lo que su posición les exigiría, que son ser la punta de lanza de la sociedad, se dedican a hacer juegos de niños. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, Cervantes, ¿qué hace con eso? Está haciendo una crítica de una clase social. Si en una novela aparecen, imagínense, una novela en la que aparezcan muchísimos curas, la regenta, por poner un ejemplo. Nosotros vemos la regenta y la regenta, el personaje protagonista, es un sacerdote. Y entonces se relaciona con muchos otros sacerdotes. Dentro de estos sacerdotes, la inmensa mayoría son negativos. De hecho, el autor fue excomulgado cuando publicó la novela. Bien, ¿por qué? Porque la Iglesia se lo tomó como un ataque. Si resulta que yo saco a 10 sacerdotes y 9 son malos y uno es bueno, ¿entienden lo que quiero decir? Lo que estoy diciendo es, ¿cómo es la Iglesia española? Es mala. Porque fíjense lo que está apareciendo en la novela. ¿Entienden? Fíjense si esto era así consciente la Iglesia, que por ejemplo una novela como El Lazarillo de Tormes fue censurada por la Inquisición. Hasta el siglo XIX, después de 1555 me parece, no se pudo leer íntegra. ¿Por qué? Porque salían muchos sacerdotes que tenían una conducta que no era moralmente acorde con lo que la Iglesia deseaba. Como eso salía, decían, no, esta novela que no se publique. ¿Entiendes? Que no se publique así, vamos a quitar este pasaje, vamos a quitar este otro, etc. Vale. Entonces, nosotros, a lo que está diciendo Jaime, yo pregunto, ¿cuál es la visión que aparece del clero? Dense cuenta que en la pregunta selectiva era una de las preguntas del texto que nos han mandado, dice cuál es la visión que se ve sobre la vida cultural. Pues ustedes, ¿cómo sacan la visión sobre la vida cultural? A partir de lo que leen. ¿Cómo sacan la visión de Baroja acerca del clero? Pues a partir de los personajes que aparezcan en la novela, que son sacerdotes y que son monjas. A partir de ahí nosotros decimos, la visión que se está dando del clero es esta. Si aparecen varios sacerdotes y varias monjas y hay uno que es malo y 5 son buenos, la visión que se nos está dando es que la Iglesia mayoritariamente es buena, pero que hay algunos que no son buenos. Si todos son buenos, pues es que la Iglesia... ¿Entienden lo que quiero decir? Pero si solo sale uno, ese es el representante de la Iglesia en la novela. Y a partir de ahí nosotros extraemos una visión, pues tenemos que extraer cuál es la visión del autor. A ver, Elena. Yo voy a decir lo mismo que Jaime, pero decir una cita. Ahí va. Le hubiera gustado creer, a pesar de no ser religioso, por romanticismo, que las hermanas de la caridad eran angelicales, pero la verdad, en el hospital no se las creía más que cuidarse de cuestiones administrativas y de llamar al confesor cuando un enfermo se ponía grave. ¿Y eso quién lo hacía? Porque falta el sujeto de la oración, ¿no? No, que las hermanas de la caridad. A las hermanas de la caridad, es decir, las monjas. Se encargan de cosas, de tareas administrativas y no realmente del alivio espiritual de los enfermos, de cuestiones religiosas. Vale. Pues aquí, por ejemplo, estamos viendo una iglesia o una parte de la iglesia que no está ejerciendo con la función que debería cumplir. Es decir, conclusión del lector, la iglesia en España en esta época no cumple con su función, se dedica a otras cosas. Elisa. Indignos sacerdotes, y hay en otra parte que dice uno de los internos aseguraba haberle visto poniendo notas en algunos libros en francés y en inglés acerca de psicopatías sexuales. O sea que realmente no se fijan solo en lo que es la religión, sino que tienen unos gustos diferentes cuando se supone que alguien religioso debería estar enfocado a lo que es la religión y la... Correcto. ¿Y eso quién lo hacía? Son dos partes diferentes. En una es el narrador hablando sobre un sacerdote y, bueno, las dos. Vale, o sea, refiriéndose a un sacerdote, se habla sobre un sacerdote, correcto. Luego, entonces, lo que estamos viendo es que además no solamente es que no profesen o sea, no se dediquen a la religión, sino se dedican a cosas que inicialmente están en contra de lo propio que ellos deberían predicar, ¿no? Vale, más citas que podamos encontrar. A ver. Siguiendo lo que acaba de decir Elena, dicen que las monjas utilizaban eso como medio de vida. Decía que una muchacha sin recursos, algunas viudas que tomaban el cargo como un oficio para ir viviendo. Que no lo hacían por devoción y por fe. Sino por ganar dinero.
Es decir, nos estamos encontrando con una iglesia descreída. No vamos a decir atea, pero sí descreída, que no tiene unos principios religiosos firmes, no actúa movida por la fe, sino que actúa movida o bien por la necesidad, como se está diciendo aquí, o bien incluso por las pasiones mundanas, el sexo, ¿no? Es decir, cosas que realmente no tendrían que formar parte de lo que es la vida y el espíritu de un religioso. Vale, entonces, ¿cuál es la visión que se nos muestra de la religión? Negativa. ¿Quién tiene alguna cita más que pueda ilustrar esto que estamos diciendo? Yo, por ejemplo, tengo una por aquí que les voy a leer, que decía, hablaba sobre dice, son jugadores y cínicos. Como perdían el juego con frecuencia, se refiere a un sacerdote, tenía muchos apuros. Una vez le decía a Andrés, entre juramentos pintorescos, yo no puedo vivir así. Entre juramentos pintorescos, que un sacerdote no debe jurar. Vale. Yo no puedo vivir así. O sea, no puedo jurar, no puede utilizar el nombre de Dios en vano. ¿Vale? En ocasiones, claro que puede jurar. Yo no puedo vivir así. No voy a tener más remedio que lanzarme a la calle a decir misa en todas partes y tragarme todos los días 14 hostias. O sea, dense cuenta que esto ya es prácticamente un sacrilegio, porque uno de los elementos básicos de la fe cristiana es la comunión. Y él está, el sacerdote lo que está diciendo es que él va a comulgar, va a tener que ir a hacer misas para poder conseguir dinero y comer. Tragarse todos los días, ¿cuánto dice ahí? Tragarme todos los días 14 hostias. Es decir, él mismo está poniendo un nivel muy bajo lo que es el elemento central de la celebración católica, que es la comunión. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la visión que nos muestra, por tanto, Baroja de la religión católica? Pues muy negativa. Esa sería un poco la idea que yo creo que en la novela se pretende reflejar. ¿Vale? Dense cuenta también que esto, yo creo, esto cómo lo podríamos relacionar con la filosofía de Schopenhauer. ¿Qué es la religión para los seres humanos? Lo que da respuesta a lo que no podemos darle respuesta. Ahí va, por un lado es eso. Entonces eso que de alguna manera la religión, o el cristianismo, lo que hace es consolar los temores, las dudas, las angustias. El ser humano las resuelve en ocasiones, quien es religioso, lógicamente, acudiendo a la religión. Pero aquí nos encontramos con una filosofía que no defiende eso, ¿entienden? Sino que hay otra salida, que vamos a ver en otros personajes, ante la angustia existencial. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, nos encontraríamos con una filosofía que no es una filosofía religiosa, sino que es una filosofía que funciona al margen de la religión. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a otro tema y ya entramos en la segunda parte. Este otro tema que también es interesante tratar, porque se relaciona también con la filosofía que estuvimos viendo, es el tema del sexo, ¿vale? Y lo vemos a través de la actitud que muestran diferentes personajes hacia el tema, hacia las relaciones sexuales, ¿vale? Y hacia la atracción sexual. Entonces, de aquí, ¿qué podemos, de las preguntas que yo les he mandado en la guía y tal, cuál es la visión que se muestra del sexo aquí? Todos los personajes tienen la misma visión, ¿qué visiones enfrentadas hay? A ver, Paloma. Es como si fuese un juego en el que dominan los hombres. Vale, como si fuese un juego en el que dominan los hombres. ¿Todos los hombres actúan así? No todo, pero lo que sale en la novela sí. A ver, pues ponga ejemplos. Vamos a acudir a situaciones concretas. Nosotros, cuando analizamos la novela, vemos qué acontecimientos ocurren, qué descripciones introduce el narrador, qué dicen los personajes, y a partir de ahí tenemos que sacar una conclusión de la visión que se nos está dando de este tema es tal. A ver. Por ejemplo, Aracil en el primer capítulo, como describe a Nin, dice o sea, Hurtado le dice que la está utilizando y él dice que no, pero en verdad solo la quiere para hacer acto sexual, que no la quiere ni para casarse con ella.
Vale, ¿y tenemos una cita que eso lo demuestre? Eh, por ejemplo, cuando Hurtado le dice que la está utilizando, dice, hay que dejarse de tonterías y aprovecharse. Si tú puedes hacer lo mismo, serás un tonto si no lo haces. Bien, ahí se ve con claridad. Clara, Cuando sale Casares, que lo describe como una persona que aprovecha cualquier oportunidad a ver, y pone, para Casares toda una mujer le debía, solo por el hecho de serlo, una contribución, una gabela. Antoñito clasificaba a las mujeres en dos clases, unas pobres para divertirse y otras ricas para casarse con alguna pobre por sus hijos. vale, Que yo Mira también he ya. añadido que Casares sería como el Don Juan de la novela, porque cada vez que pasaba una mujer le decía, por ejemplo, Casares la pasada le decía, vaya usted con Dios, guerrera, y echarla como, empezaba como a la echarle piropeaba, como- vamos. Y también era una persona que vestía muy bien y llamaba mucha atención de las mujeres y por eso se consideraba el Don Juan de la novela. Ujú, vale. ¿Hay algún personaje que no actúe así? Elisa. Andrés Hurtado, vale. Entonces nosotros diríamos que la generalidad de los hombres actúan de una manera y nos encontramos con un personaje que es singular, que tiene una singularidad, ¿vale? Entonces, yo creo que el tema del sexo que aparece aquí tiene relación con la visión filosófica. ¿Qué relación tiene esta visión del sexo que aparece con los postulados filosóficos que vimos al inicio de la novela? Es decir, de alguna manera la novela representa unos postulados, son ideas que ya son de Pío Baroja, sí, o esas ideas son previas y él lo que hace en la novela es generar situaciones que demuestren ideas que él ya tiene. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Usted se acuerda de las ideas que estuve explicando, Javier? No. ¿Nadie se acuerda de las ideas de Schopenhauer sobre el tema de la voluntad? A ver, Mireia. Que Schopenhauer lo que decía era que la voluntad era una cosa que teníamos que anularla, porque cuando nosotros teníamos una voluntad y conseguíamos ese deseo, pues nos frustrábamos, nos enfadábamos y queríamos otro deseo porque Sí, lo hayamos conseguido. pero ¿qué relación tiene la voluntad con el sexo? Elisa. Usted dijo que Aracil es la voluntad reprimida por el Estado. ¿Perdón? Supongo que Aracil, al ser la voluntad, él simplemente quiere vivir la pasión, el sexo, pero el Estado, que es las personas con otra filosofía, le reprimen como Andrés Hurtado. Ajá. Vale, pero lo que yo voy es que si recuerdan, sí, La voluntad es una fuerza irracional que trata de querer y dentro de la voluntad está el sexo, porque siempre diremos, las drogas. es decir, son los deseos Sí. y una de las mayores pulsiones que tienen los seres humanos es el sexo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los personajes se dejan llevar por el sexo, no son capaces de controlar eso. Entonces actúan movidos por ese deseo sexual, por esa voluntad, y por eso ellos no respetan nada. Están todo el rato buscando su deseo. Entonces, aquí dense cuenta que lo que ocurre es que Pío Baroja, en la obra, lo que acaba reflejando son sus propias inquietudes filosóficas. Él dice, él seguramente llega a esa concepción o a esa conclusión, porque él, al fijarse en la realidad, ha llegado a la conclusión de que es verdad, de que es así, de que los hombres básicamente están guiados por el instinto sexual. ¿Vale? Todos los que estamos aquí, cada uno tendrá su propia idea. Aquí lo que nos importa, más que nuestra propia idea, que importa, porque el libro siempre establece un diálogo con nosotros. Como yo les decía el otro día, que si escriben y subrayan y ponen sus opiniones y luego releen el libro, dirán, pues esta es la opinión que tenía yo. Entonces, cuando nosotros está apareciendo esto, nosotros tenemos que pensar, cada lector tiene que decir, ¿lo que está haciendo este hombre es verdad o es mentira? Es decir, este reflejo que está haciendo de la realidad, que tiene una finalidad, y es que nosotros lleguemos a una serie de conclusiones. ¿Ustedes creen que quien se lea esta novela acaba diciendo, voy a ir más a misa? No. Esa no es la conclusión a la que va a llegar. Porque el autor lo que nos está reflejando es que ¿para qué vas a la iglesia si mira quién está ahí? Las monjas, mira cómo son. Los curas, mira cómo son. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Entiendes? Él está reflejando una realidad que el lector recibe y luego va a formar parte de su visión. Salvo que nosotros digamos, no, esto es mentira. Esto es una historia que ha montado este hombre para que yo llegue a determinadas conclusiones, pero yo tengo las mías propias. ¿Entienden lo que quiero decir? Y eso nos obliga a todos los lectores, cuando estamos leyendo, a establecer un diálogo con lo que estamos viendo, con lo que se nos está diciendo. ¿Esto es verdad o esto es mentira?
Porque si no hacemos ese diálogo, vamos a interiorizar el mensaje sin darnos cuenta. Es decir, no vamos a mantener una actitud crítica de decir, primero voy a ver lo que dice, voy a ver lo que pienso yo, y a partir de ahí voy a hacer una síntesis entre lo que el autor me está proponiendo y lo que yo pienso de la realidad. Si yo no hago eso, el mensaje entra de manera indirecta y lo acabo asumiendo sin adoptar una actitud de prevención, de decir, no, este hombre tiene su ideología, es una ideología que es anticatólica, es una ideología tal, y entonces yo actúo con esa prevención. Él parte de esta... Todos los autores parten de una ideología que ellos tienen, y lo que hacen es reflejar un mundo que demuestra que la ideología que ellos tienen es correcta. ¿Entienden lo que quiero decir? Bien, entonces la idea está en que la visión que se da del sexo es la visión que sería de la filosofía de Schopenhauer, es decir, el sexo es uno de los motores de la voluntad que hace que los seres humanos se comporten así, salvo un personaje singular que es Andrés Hurtado. Entonces, esa singularidad es la que luego vamos a ir viendo un poco más cómo define al personaje, ¿de acuerdo? Vale. Hay otro elemento, esa singularidad, por ejemplo, también, vamos a ir viendo personajes, ¿no? El caso de Lulú, por ejemplo. Nosotros cogemos el personaje de Lulú y Lulú, ¿qué elementos tiene que la singularizan? Porque, a ver, alguien que no haya hablado todavía y que quiera hacerlo. Porque a ustedes ya les he puesto el punto, por así decirlo, a todas las que han hablado. Pero si hay... A ver, Javier. Pues que tiene muchas diferencias respecto a algunas cosas, que tiene mucha sinceridad también y que rechaza a ciertos personajes masculinos porque no le interesan y las otras chicas de la novela los aceptan sin más. Vale, o sea que diríamos que es una mujer diferente. Vale. La atracción que siente Andrés Hurtado por ella, ¿no? Que siente una atracción por ella, ¿por qué es? Vale. A ver, Daniel. Yo he puesto que no se dejaba impresionar por los hombres, tenía una lucidez temprana y la cierta repulsión al sexo que quizás fruto de la visión. Vale. Mireia. Yo también he puesto por inteligencia. Vale. En la página 106 dice, era sin duda una mujer inteligente, cerebral, como la mayoría de las muchachas que viven trabajando en las grandes ciudades, con una aspiración mayor por ver, por enterarse, por distinguirse y por sentir placeres sensuales. Vale. Entonces, con lo que nos encontramos aquí es que la atracción que siente Andrés Hurtado hacia Lulú no es como la que sienten Aracil y otros hombres que aparecen en la novela. Es decir, hay una atracción que podríamos decir espiritual, que no tiene que ver con el elemento corporal, sino que tiene que ver con los valores espirituales o con los valores de la inteligencia, la moral, la actitud ante la vida que muestra Lulú. Es decir, que de alguna manera son dos personajes que son diferentes a la realidad que les rodea. Diríamos que, tal y como nos los plantea el protagonista, son mejores moralmente, ¿no? O sea, hay una superioridad moral por parte de estos dos personajes que el mundo que les está rodeando, ¿no? Mire ya. No, que yo voy a decir eso, que como se centra más en otras cosas que los placeres sensuales, pues eso es lo que le llama la atención a Hurtado. Ahí va. Es decir, que no sería el prototipo del que sigue sus instintos, sigue el deseo, sigue la voluntad, sino que hay otro elemento dentro de él, que es la moral, que está sujetando esa voluntad. Bien. Bueno, ahora vamos a ver otro elemento interesante, que es por qué se introducen determinados episodios y determinados personajes. Vale. Yo estoy haciendo una novela y entonces de repente yo cojo y pongo el episodio de Manolo el Chafandín, ¿no? Vale. Entonces decimos, ¿para qué sirve eso? ¿Qué ocurriría en la novela si eso no existiera? ¿Por qué ese episodio, Pío Baroja dice, pues yo voy a poner este episodio en la novela? ¿Qué función desempeña? Para ver eso en una novela, lo que hacemos es quitamos el episodio. Decimos, si esto no estuviera aquí, ¿en qué cambiaría nuestra visión de los personajes, de la sociedad, de la propia obra? A ver, Marta. Yo creo que quiere mostrar la desvergüenza de la sociedad española, ¿no? Porque la hija de Venancia y su yerno vivían a costa de ella y encima lo hacían con exigencias. Vale, entonces ahí veríamos un poco la miseria moral de la sociedad. Vale. Pero es solo un elemento que es otro personaje más.
Así que hacia donde miramos, salvo a muy pocos personajes, lo que vemos es esa podredumbre, ¿no? Que un poco parece envolver la vida nacional española, pues de ese final del siglo XIX. Vale, ¿quién tiene alguna idea más? ¿En qué contribuye ese episodio a nuestra imagen de Andrés? O sea, ¿qué matiz vemos en ese episodio sobre Andrés Hurtado que de no aparecer este episodio no veríamos? Marta. Uy, perdón, Elena. Que Andrés estaba, se ve como Andrés piensa y actúa de una manera totalmente contraria a él, porque aquí decía, Andrés quería salir a calentarle las costillas para enseñarle a tratar a las personas, pero entre las mujeres y Julio le convencieron de que se quedara. O sea, está en contra de cómo actúa con las mujeres y con el resto de personas. Vale. Pero aquí hay otro elemento, dense cuenta de lo que hablamos de la teoría de los personajes en Pío Baroja. Nosotros diríamos que Andrés Hurtado es un personaje activo o pasivo. ¿Qué es lo que ha hecho? No, digo, hasta ese momento, hasta este episodio, Andrés no ha hecho nada. Ha ido a clase, le han dado clase, ha opinado, tal, pero lo que es hacer, ¿qué es lo que ha hecho? No ha hecho nada. Esta es una vez en la que él actúa, él quiere actuar. ¿Se dan cuenta? Porque él está decidido a partir de las costillas al otro, porque es malo. Entonces aquí hay un cambio, hay una cierta evolución en el personaje, porque el personaje de haber mostrado una actitud pasiva, ahora sin embargo toma la iniciativa para defender a la chica, ¿no? Bien, y luego vemos otro rasgo de su carácter, y es que hasta ahora no había demostrado que fuera valiente. Este episodio, si este episodio no estuviera, nosotros no llegaríamos a la conclusión de que Andrés Hurtado es valiente. Y sin embargo, ahora sí llegamos a esa conclusión. No ha hecho falta que nos lo dijera el narrador. Pone un episodio y nosotros lo vemos. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, el episodio desempeña un poco esta función. Vale. Luego, a ver otro tema. Vale. Y luego otro tema es las ideas políticas. ¿Qué ideas políticas hemos visto ya en otras ocasiones? Las ideas, podríamos decir, liberales o las ideas conservadoras. ¿De qué más ideología podríamos decir que aparecen en la novela? Me estoy refiriendo cuando se habla, por ejemplo, dice, ¿qué ideas políticas muestra Andrés Hurtado en el final del capítulo? A ver, Marta. A ver, lea si tiene alguna cita. Dice, algunas veces Andrés trató de convencer a la pensadora de que el dinero de la gente rica procedía del trabajo de pobres miserables que labraban en el campo, en las dehesas sin objetivo. Vale. Bueno, esta idea es una idea que Marx defendió. ¿De dónde procede el capital? ¿Vale? El capital procede de que si yo tengo una empresa, vamos a poner la que sea, X, y esa empresa produce 1.000 euros, bueno, 1.000 euros no va a producir, vamos a ver que produce 100.000 euros al año, ¿vale? Y tengo 10 trabajadores, yo he gastado en los medios de producción X, vamos a suponer que yo estoy fabricando camisetas, ¿no? Tengo unos telares, un tal, y luego tengo 10 trabajadores, ¿vale? Me han costado los telares 20.000. La materia prima, el algodón, me ha costado otros 20.000, ya son 40.000 euros. Y ahora pago a cada uno de mis 10 obreros 1.000 euros. 20 que me gastan los telares, 20 que me gastan la materia prima, 10 que le pago a los obreros. Póngase que todo lo que me ha costado producir, eso, ¿vale? Son 60.000 euros. Sin embargo, cuando vendo la mercancía, gano 40. Y me lo quedo yo. Vale, la teoría de Marx, las teorías socialistas, lo que dicen es que ese dinero en realidad es el dinero de los obreros. Porque son los que han transformado ese algodón en camisetas. Y cuando de esos 40.000 euros de beneficio no se les da nada, se les está robando. Eso se llama la plusvalía. ¿Vale? Entonces, por eso los comunistas
dicen que a los obreros se les explota. ¿Entienden? Si yo tengo, por ejemplo, una venta, un restaurante, y compro y me cuesta la carne al mes 10.000 euros, y luego tengo 10 camareros y pago por las instalaciones no sé cuánto, X, y al final la recaudación produce un beneficio, la teoría marxista dice que ese beneficio lo han producido los trabajadores, porque son los que han estado trabajando. Si se les paga menos de lo que han producido es porque se les está robando. ¿Entienden? Entonces, esa es la teoría que aparece en la novela. Es decir, son teorías obreristas. ¿Por qué? Porque Pío Baroja en estos tiempos es permeable a esas teorías y entonces las refleja en la obra. Dense cuenta que una de las líneas de interpretación de esta novela es que aquí aparecen dos épocas de la vida de Pío Baroja. El Pío Baroja joven, que es Andrés Hurtado, y el Pío Baroja más maduro, que es Iturrioz. Es decir, él se desdobla y establece un diálogo. Lo que yo les he dicho es que cuando envejecemos, pues vamos cambiando nuestras ideas. Y entonces, él lo que hace es que coge y dice, ¿cómo era yo? Que es lo que digo yo cuando subrayé en los libros. ¿Cómo era yo cuando tenía 20 años? Andrés Hurtado. ¿Cómo soy yo ahora? Iturrioz. ¿Entiendes? Y ese diálogo entre los dos es el diálogo y la evolución entre el Baroja joven y el Baroja maduro. ¿Vale? Bueno, y de ahí entonces pasamos al último capítulo, que es un capítulo muy importante. Las charlas que tienen Iturrioz, y Andrés Hurtado son muy importantes en la novela. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente la exposición de las ideas se realiza en esas conversaciones. Luego, lo que es, dense cuenta que en esas conversaciones van a hablar de cómo es el mundo y de las cosas que le pasan a Andrés. Es decir, cómo interpreta una persona lo que ocurre a partir de la filosofía que tiene. Y cómo esas cosas que le ocurren le hacen cambiar de manera de pensar. Por eso nosotros decíamos que esta novela, cuando hablamos del género, la novela esta es una novela de aprendizaje. Estas novelas, que hay muchas, a mí es uno de mis géneros favoritos, pues por ejemplo, novelas muy bonitas que pueden leer si a alguien le gusta este género y alguien, por ejemplo, quisiera hacer un trabajo, esto lo podríamos discutir. Grandes Esperanzas de Dickens es una novela de aprendizaje. Mr. Vértigo de Paul Auster es una novela de aprendizaje moderna. El Lazarillo de Tormes es una novela de aprendizaje. Entonces, las novelas de aprendizaje son aquellas en las que una persona abandona la ingenuidad sobre el mundo. Creía que el mundo era una cosa más o menos sencilla, donde las cosas no tenían contradicciones, es decir, la visión que tenemos durante la infancia, más o menos, y entonces determinados acontecimientos hacen que modifiquemos nuestra manera de pensar. Y nosotros ya hemos visto cómo Andrés ha cambiado un poco, porque él ya ha actuado, por ejemplo, con lo de Lulú. Pero ahora en este capítulo, donde hace esta primera conversación más larga con su tío, nos damos cuenta de otros elementos, ¿vale? A ver, Mireia. Yo he puesto que también le he dado una aplicación filosófica sobre qué es la vida y yo he señalado que en la página 125 dice: para mí la consecuencia es fácil, contestó Iturrioz, con el bote de agua en la mano, que la vida es una lucha constante, una carrera cruel, en la que nos vamos devorando los unos a los otros, plantas, microbios, animales. Vale. Es una idea que luego se desarrolla porque creo que habla también lo de la frase esta de Homo mini lupus o algo así, ¿no? También se dice. O sea, que no es una idea. Dense cuenta también cómo se fabrican las ideas, ¿no? Es decir, en la historia de la humanidad hay pocas personas que digan esta idea es mía, me la he inventado yo. Lo que hacemos la mayor parte de los seres humanos es vamos recibiendo ideas desde que nacemos y las vamos adoptando, las vamos introduciendo en nuestro sistema de valores, en nuestro sistema filosófico, y esas ideas tienen procedencias diversas. Pueden proceder de la religión cristiana, muchas de ellas, ¿no? Porque crecemos en una sociedad cristiana. Pueden proceder, pues a lo mejor hemos tenido contacto, pues leemos un libro de Schopenhauer o en filosofía nos explican tal cosa, o los medios de comunicación lanzan un montón de ideas. Y nosotros somos permeables a esas ideas. Fíjense, por ejemplo, que ha sido curioso porque en el texto este sobre el aborto que tenían que escribir,
En la otra clase ha habido gente que estaba en contra del aborto. Sin embargo, en el escrito hablaban todo el rato de interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Esa es la terminología que adoptan los que están a favor del aborto, que generalmente no dicen la palabra aborto. Hablan de derechos de la mujer, de interrupción del embarazo. ¿Se dan cuenta? Es un eufemismo para no utilizar la palabra aborto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, y esa persona que ha manifestado eso, es contraria al aborto, pero no ha llegado a utilizar la palabra aborto en el ejercicio. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que ella escucha están lanzando otra terminología y ha sido permeable. ¿Entienden lo que les he dicho yo antes de que si nosotros no estamos ojo a visor, no ponemos una prevención ante lo que se nos diga constantemente, todas las personas están constantemente intentándonos convencer, consciente o inconscientemente? Porque o nos convencen conscientemente y dicen voy a hacer un discurso para convencer a esta persona, o bien lo que ocurre es que por su manera de actuar, lo que hagan nos puede resultar atractivo y nos están convenciendo por ósmosis, es decir, por la propia convivencia con eso. Si nosotros, por ejemplo, si leyeran un libro muy interesante, que también podrían hacer un trabajo si quieren, Si esto es un hombre, de Primo Levi. Primo Levi estuvo en un campo de concentración y acaba explicando cómo acababan mimetizando comportamientos que existían dentro de los represores, de las personas, de los agentes que había allí, nazis, que les estaban reprimiendo a los judíos y a los que estaban allí encarcelados, y ellos acaban asumiendo como que eso era natural. ¿Por qué? Pues porque habían introducido dentro de su sistema la vida diaria que ellos tenían allí, ¿entienden? Entonces, nosotros aquí nos encontramos con que efectivamente una de las ideas es que el hombre es un lobo para el hombre. A ver, Elena. También dice Turriot que ante la vida no hay más que dos soluciones prácticas para el hombre sereno, o la abstención y la contemplación indiferente de todo, o la acción limitada a un círculo pequeño. Es decir, que se puede tener quijotismo contra una anomalía, pero tenerlo contra una regla general. Es absurdo. Como que para que alguien hiciese algo tenía que ser en un ámbito más pequeño, no algo general. Ahí va. Esta idea es muy importante. Porque esta es la idea del Baroja adulto. Es decir, el Baroja joven, lo que opina es que todo es un caos, no se puede hacer nada, la vida es un desastre, el hombre es un lobo para el hombre, y sin embargo, su tío lo que le dice es sí, sí se pueden hacer cosas. Y como ha dicho bien Elena, lo que dice es, se pueden hacer cosas siempre y cuando tu ámbito de actuación sea pequeño. Es decir, tú no vas a arreglar la condición humana, no vas a arreglar el universo, no vas a arreglar una sociedad, pero sí puedes arreglar una cosa concreta. Puedes arreglar un pequeño problema, una cosa que esté en tus posibilidades, esté acorde a la fuerza y a las posibilidades que tienes como ser humano, que no eres Dios, eres un ser humano y tienes una reducida capacidad de poder cambiar las cosas, ¿vale? Y hay una cosa que es simbólica de todo eso, que es el jardín. ¿Qué es lo que simboliza el jardín? Que es otra de las preguntas que tiene relación y por eso aparece aquí el jardín. El jardín lo introduce Baroja como una manera de mostrar con un elemento simbólico una idea que se está reflejando en el capítulo. ¿Qué es un jardín? A ver, Mireia. Yo he puesto que simboliza la vida como una lucha constante, una cacería cruel. No, al revés. Lo que sería la lucha constante y la vida cruel sería un bosque que crezca desordenadamente. A ver, Rocío. Porque dice que todo lo natural, que todo lo espontáneo es malo y lo artificial y lo creado por el hombre es bueno. Ahí va. Y el jardín no es la naturaleza virgen. El jardín es que un ser humano controla un pedazo muy pequeño de la naturaleza y lo domina. ¿Se dan cuenta? Es decir, el jardín está simbolizando exactamente la teoría que le acaba de decir y se la representa con un jardín. ¿Entiendes? Esto es en lo que consiste la literatura. Cuando nosotros leemos literatura, tenemos que, por un lado, estar prevenidos ante la avalancha de ideas que se nos van a lanzar y por otro lado tenemos que estar atentos a ese detalle porque eso es lo que es la literatura.
Es decir, la utilización de un pequeño símbolo que el lector inteligente es capaz, que es el único lector real, el lector inteligente es el único lector verdadero, es el que es capaz de darse cuenta, de buscar esos símbolos e interpretarlos. Entonces, eso es como el que se tira dentro del mar con unas gafas de bucear y empieza a buscar cosas. Y cuando encuentra algo, dice, ah, pues he encontrado esto y empieza a analizar esto qué quiere decir. Hay gente a la que no le gusta hacer esto. Eso quiere decir que no le gusta la literatura, porque la literatura consiste en esto. En cuando aparece un símbolo, que a lo mejor hay muchas cosas que no las vemos, que para eso están las notas críticas y personas que han dedicado a lo mejor la tesis doctoral a estudiar la novela, no sé cuánto, se leen la vida. Es decir, que todos los lectores no tenemos el acervo de conocimientos que son precisos para entender una novela en su plenitud. Que además lo mejor sería traer a Baroja y decirle, a ver, ¿usted por qué hizo esto? Y él nos lo explicaría. Lo demás son interpretaciones que los seres humanos, otros, hacen. Entonces, pero la cuestión está en que el disfrute de la literatura radica en que nosotros cuando vemos esto decimos, ah, pues es verdad, es curioso. No hace falta que digamos, uy, esto me ha cambiado la vida y yo hoy soy súper feliz. No me estoy refiriendo a eso. Pero sí el hecho de disfrutar de ese matiz, de igual manera que la persona a la que le guste, yo qué sé, la danza, disfruta con el matiz de una pirueta o un movimiento que ha realizado el bailarín. ¿Entienden? Eso es lo que es la literatura. Vale, entonces, vemos el tema del jardín y luego aparece en el capítulo otra cuestión que también es interesante y son las descripciones. El personaje ve dos cosas, una al principio y otra al final. A ver, ¿quién puede hablar de este? Porque también se refleja aquí el espíritu del capítulo. Paloma. Por un lado ve un cuartel, una carretera y unos molinos que pueden simbolizar como la vida y la lucha, y luego ve en el otro lado una ermita y un cementerio que simbolizan la muerte. No, yo no lo veo por ahí. Eso puede ser, pero la interpretación que yo hago no es eso. Fíjese que lo que han estado discutiendo en el capítulo, ¿vale? Yo soy el autor, voy a construir un capítulo. ¿De qué trata el capítulo? El capítulo trata de que llega un personaje con la idea de que no se puede hacer nada en el universo, en lo lejano, en lo que está muy distante, no se puede hacer nada. Y llega otra persona a la que yo estoy colocando como alguien que sabe más que yo, porque tiene más experiencia vital, y me dice que sí se pueden hacer cosas en las cosas cercanas. Y la descripción inicial, el personaje, ¿qué es lo que está viendo? ¿Está viendo algo cercano o lejano? ¿Quién se acuerda de la descripción inicial? Está viendo las montañas al fondo, la torre de Móstoles me parece que dice. Es decir, vayan a la descripción y verán como lo que está describiendo es no ya Madrid, sino lo que está más lejos de Madrid. Me parece que están por la zona de Argüelles o por ahí, y entonces ven pues la carretera de Extremadura, o sea, ve a 20 kilómetros. Móstoles está a 20 kilómetros de Madrid. Vale, y lo último que ve, a ver, ¿alguien tiene el fragmento cuando dice lo que ve al principio? A ver, Mireia. Se veía desde allí el Guadarrama entre dos casas altas, hacia el oeste, el tejado del cuartel. Fíjense, el Guadarrama, o sea, ¿la sierra del Guadarrama o el río? Allí el Guadarrama. Vale, o sea que eso se ve lejísimos, a lo mejor 50 kilómetros, siga, o 30. Dos casas altas, hacia el oeste. El tejado del cuartel de la montaña ocultaba los cerros de la casa del campo. Vale, la casa de campo. Y a un lado del cuartel se destacaba la torre de Móstoles y la carretera de Extremadura, con unos molinos de vientos en sus inmediaciones. Vale. ¿Y ahí hay vida? No, son edificios. Ahora vamos a la última descripción. Si vamos a la última descripción de tipo ver, es decir, el personaje ve, que a partir de ahí el narrador hace una descripción, ¿qué es lo que dice esa descripción? El jardín del convento se hallaba rodeado por árboles frondosos. El del colegio no tenía más que algunos macizos con hierbas. Vale, para un momento, fíjense, el jardín. Ahora ya lo que está viendo es un jardín, que es un elemento controlado por el ser humano, que funciona bien. Siga. Por árboles frondosos, el del colegio no tenía más que algunos macizos con hierbas y flores. Y era una cosa extraña que daba cierta impresión de algo alegórico. Ver al mismo tiempo jugar a las niñas corriendo y gritando, y a los frailes que pasaban silenciosos en fila de 5 o 6 dando la vuelta al patio. Vale, y aquí sin embargo hay vida. ¿Se dan cuenta? Es decir, además nos muestra una vida plácida, donde cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, es una vida ordenada.
Es decir, que sí hay una posibilidad que nos está mostrando Baroja de conseguir cosas. Y es cuando las cosas son pequeñas y funcionan bien. ¿A qué se tienen que dedicar las niñas? Se tienen que dedicar a jugar, a correr, a gritar. ¿A qué se tienen que dedicar los frailes? Pues a ir conversando, por así decirlo. Es decir, es un entorno manejable. ¿Vale? Bueno, y ya lo último que nos quedaría antes de pasar sería el personaje de Don Cleto. Vale. ¿Qué es lo que simboliza este personaje? ¿La? ¿Qué ha dicho Daniel? Sí, Don Cleto. Bueno, iba a decir la serenidad y que... La serenidad. Vale. ¿Qué más? ¿Por qué, a ver, si alguien puede leer el fragmento donde aparece Don Cleto. Vivía de la caridad. Habla más o menos como que era una persona que... A ver, Clara. Era el filósofo de la casa. Siga, siga. Y un hombre bien educado y culto. Bien educado y culto. Vale, pero... ¿Cómo? Que había caído en la miseria. Había caído en la miseria, bien. ¿Se preocupaba de la ropa? No. ¿Qué cosas hacía este hombre? Hablaba con todo el mundo, a ver, Miriam. Don Cleto paseaba por el retiro y Recoleto. Se sentaba en los bancos y entablaba conversación con la gente. Si no le veía nada, cogía todas las colillas y las guardaba, porque como era un caballero no le gustaba que le sorprendieran en ciertos bajos menesteres. Vale, y luego no hay un momento que dice exactamente, Paloma. Ponía Don Cleto era un estoico. Ahí va, eso es lo que iba yo, era un estoico. Este es el elemento. Al final la conclusión de todo el párrafo acaba rematando Pío Baroja. Era un estoico. Vale, era un estoico, ¿por qué aparece eso? O sea, ¿por qué aparece este personaje como un personaje positivo, Paloma? Porque luego pone, yo con un panecillo al día y unos cuantos cigarros vivo bien como un cinto. Bien, vale, pero a lo que estamos hablando de la ideología de Pío Baroja, del elemento filosófico, ¿por qué aparece esto? Es que tienen que volver todo el rato a lo que explicó Javier, que ni él se acuerda de lo que explicó, pero que tiene relación con lo que él explicó en la clase. ¿Por qué eso salió? A ver, Rocío. Ahí va, porque la solución que planteaba Schopenhauer era justamente huir de ese mundo y convertirse en un estoico, salirse fuera de esos deseos, como apartándose del mundo. Y eso es lo que hace Don Cleto. Entonces es el ideal de lo que debe hacerse. Es otro de los... O sea, aquí, si se dan cuenta, lo que se le plantean a Andrés Hurtado son diferentes alternativas de cómo sustentar la vida. La vida es un caos, la vida es... Los hombres se pelean unos contra otros. Es la típica crisis de madurez. Vamos, que yo la sufrí en mi adolescencia y supongo que cada uno la sufría en la suya. O sea, que eso es normal. ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues esas preguntas son las que se está planteando el personaje. Y él ve soluciones. Ve a su tío, ve la circunstancia de Don Cleto, y él va creciendo, intentando construirse, que es lo que hacemos todos cada día, ¿no? Como si fuéramos unas tomateras, ¿no? Nos ponen palos y nosotros vamos trepando, nos vamos construyendo. Eso es lo que hacemos nosotros día a día, en relación con los demás y con las experiencias que vamos teniendo. Pues él va viendo todo un universo de personas a su alrededor y en función de esas influencias él va tomando posiciones. Entonces, esta parte de la novela es muy importante porque él ha dado hay una diferencia entre el Andrés Hurtado que empieza la novela y el que nos encontramos ya ahora. Él ya ha cambiado un poco de manera de pensar. ¿Se dan cuenta? Bien, en esto en realidad es en lo que consiste la novela. Por eso, y esto lo inventó fue Cervantes. Cervantes es el primer autor que nos hace ver cómo un personaje evoluciona de una manera nítida y como una verdadera persona en una novela. Y por eso la novela de Cervantes es la más importante. Si todas las demás no hubieran seguido la estela de Cervantes, entonces la literatura sería de otra manera. Pero en la literatura occidental es justamente la historia de una manera de contar las cosas que siempre consiste en la evolución de una persona. Y si eso no ocurre, interpretamos que es novela infantil, no sé qué, pero no es una novela de adultos, ¿entiendes? ¿Ha sonado el timbre? Vale, bueno, pues nada, yo publicaré esta tarde las preguntas de la semana que viene y lo haremos igual.
Sí, sí, el miércoles.